Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Almeida, que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia en momentos críticos y en áreas protegidas. Hoy hablaremos acerca de cómo este trabajo que he realizado a partir de mi vida profesional como médico, de mi trabajo como médico en áreas rurales, especialmente en la provincia de Esmeraldas y en la provincia del Carchi y en la ciudad de Quito, me ha permitido entender lo que es el trabajo médico en el Ecuador y que cómo es posible eh, ser médico y al mismo tiempo llevar una vida familiar, tener hijos, cultivar los hijos, permitirles a ellos y darles la oportunidad de estudiar y de vivir y trabajar en otro país, pero sobre todo este proceso de difícil adaptación a un país en el que los cambios se suceden de manera brutal, de manera grotesca casi. Estos cambios que se suceden de manera brutal y de manera grotesca son una de las causas para que en el Ecuador la violencia y la supervivencia se hayan convertido en parte de la vida cotidiana. Vale señalar que, por ejemplo, como médico, esta decisión de ser médico era con la idea de que nosotros, los seres humanos, tenemos realmente dos o tres opciones. La una es destruir la vida mediante la actividad militar. La otra es proteger la vida mediante la medicina o todo lo que es las actividades agrícolas, las profesiones de agricultura, veterinaria, etcétera. Y la tercera, pues, son esas actividades comerciales, la política, y etcétera, etcétera, que son fundamentalmente actividades en las que el objetivo fundamental, las profesiones tienen como objetivo fundamental ganar dinero. En el caso de la medicina, de acuerdo al concepto con el que yo me eduqué, que era de los años 70 y en los años 80, en que en América Latina se vivía lo que se llama la política anticomunista y más tarde la teología de la liberación. La idea fundamental era proteger la vida. Y no solamente proteger la vida, sino que la vida, tanto de los seres humanos como de las especies que habitan en Ecuador, no estuvieran sometidas al capricho de seres humanos o se pudiera comprar y vender, que la vida fuera algo más valioso que el dinero. Esto, por supuesto, no era algo que coincidía con el objetivo de la política capitalista de los Estados Unidos, que era el país que controlaba este patio trasero llamado Ecuador, donde lo más importante era los recursos naturales y el control de las Fuerzas Armadas y de la población a través de los medios de comunicación. Entonces, en estos años, desde el año 70 hasta la fecha actual, estamos hablando de 90 años, perdón, de 50 años. En estos 50 años, en este medio siglo de existir en Ecuador, pues las decisiones más difíciles que un ser humano toma en Ecuador son, en primer lugar, elegir la profesión o el trabajo. Y para eso se trata de tener la posibilidad de estudiar, algo que desde los años 70 se extendió a casi toda la población a través de las escuelas, colegios y universidades estatales. Y al mismo tiempo, estos colegios, escuelas y universidades estatales tenían como elemento fundamental o actividad fundamental crear una fuerza laboral
con capacidades intelectuales que le permitieran al país ser gobernado no por los individuos que salían de las universidades y escuelas privadas, sino por individuos que salían de las escuelas y universidades, colegios y universidades estatales, que tenían como fundamento, como misión fundamental, la democratización del conocimiento, es decir, que el conocimiento llegue a todos los niveles, que la población en general pueda desarrollar habilidades que no sean las que están vinculadas a simplemente la actividad obrera o la actividad agrícola campesina, monótona y sin contribuciones importantes de la ciencia y la tecnología. Ante estas realidades, yo opté por estudiar en la Universidad Estatal, Universidad Central, e incluso eduqué a mis hijas en colegios estatales, por lo menos a las dos primeras. Y fue necesario dejar de estudiar en colegios estatales con mi tercera hija, porque la educación estatal en el Ecuador se había convertido en una prolongada y tortuosa jornada de protestas y protestas y protestas, de tal manera que los estudiantes que estudiábamos en las universidades estatales y en los colegios y escuelas estatales teníamos que soportar meses de ausencia a las aulas porque los profesores y los estudiantes se encontraban en protestas para pedir presupuesto, para pedir mayores recursos, para pedir nuevos pensums, etcétera, etcétera. La educación en el Ecuador de tipo estatal se convirtió en verdadera odisea. Así que inmediatamente pensé, primero traje a mis hijas a unos colegios y escuelas católicas, pero en las escuelas católicas había una traba fundamental. Los hijos y los niños estudiantes en escuelas católicas tenían que pasarse horas aprendiendo una mitología denominada religión católica. Y esa mitología llamada religión católica les convertía en individuos con mucha fe, pero con poca visión social, política, económica, ecológica, con poca conciencia histórica. Entonces me fue necesario sacarles de las escuelas católicas y pasarlas a escuelas de tipo privado. En las escuelas privadas y en las universidades privadas, el objetivo fundamental de las escuelas y universidades privadas era ayudar a los estudiantes a relacionarse entre sí para crear una cooperación cuando salían de profesionales y de esa manera formar empresas, consultorios, clínicas, etcétera, etcétera. De tal manera que era un sistema de agrupación de la clase alta o de la clase media para consolidarse. Esto incluía matrimonios, amistades, etcétera. El objetivo fundamental de las escuelas y colegios privados era reproducir los bienes y la riqueza de sus padres, pero además hacerlos dependientes de esa riqueza de sus padres. Muchas gracias.